Guerreros, criptonautas, rompebloques de la blockchain. Hoy el tablero financiero viene cargado, y no precisamente con una vela tranquila. Ayer ya se respiraba una tensión rara en los mercados financieros. Bitcoin intentaba defender zonas clave, Wall Street miraba con nervios al sistema bursátil, y muchos pensaban que el entorno cripto solo estaba atravesando otra sacudida de volatilidad. Pero hoy la noticia cambia de tamaño, porque el gran protagonista no es una ballena cualquiera, ni un exchange pequeño, ni otro rumor perdido en Telegram. Hoy el foco está en Estados Unidos y en una pregunta que lo cambia todo: ¿quién controla la reserva estratégica de Bitcoin? Aquí no venimos a mirar velas como zombies del distrito financiero. Venimos a entender el tablero, leer el flujo de capital y sobrevivir juntos en este universo blockchain. Y ahora sí, empieza la batalla. Según noticieros de primera línea de Fuego Cripto, el plan de crear una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos se ha encontrado con un obstáculo porque distintas agencias federales estarían debatiendo quién debe controlar y supervisar esos BTC. Y esto, guerreros, no es una noticia pequeña. Esto significa que Bitcoin ya no está solo en los gráficos. Bitcoin está entrando en el aparato estatal, en los centros de poder, en las conversaciones donde se decide la arquitectura del dinero del futuro. Durante años, muchos decían que Bitcoin era una moda, un experimento, un activo demasiado volátil, una rareza de Internet. Pero ahora resulta que los estados no discuten si existe, discuten quién lo custodia. Ese cambio es brutal, porque cuando el Tesoro, comercio o cualquier parte del aparato institucional empieza a pelear por el control de Bitcoin, el mensaje de fondo es clarísimo. Este activo ya importa demasiado como para dejarlo fuera del sistema monetario. Y aquí entra la variante dominante del guión de hoy, la batalla por el control. Bitcoin nació como una red descentralizada, una infraestructura de Bitcoin diseñada para funcionar sin pedir permiso a bancos centrales, autoridades monetarias ni guardianes monetarios. Nació para que la propiedad digital no dependiera de una oficina, una firma o una orden política. Y ahora, los mismos centros de poder que antes lo miraban con desprecio quieren decidir cómo guardarlo en una bóveda digital nacional. Porque esta batalla ya no va solo de precio, va de custodia, va de control. Va de quién tiene las llaves, quién marca las reglas, quién diseña las fronteras digitales y quién se sienta en el centro del tablero financiero. Y mientras esa pelea institucional avanza por arriba, por abajo Bitcoin sigue luchando en zonas clave. El precio intenta defender el entorno de los $63.000 mientras Wall Street sufre presión. Y cuando el sistema bursátil se pone nervioso, los grandes capitales también ajustan posiciones. Esto es importante, criptonautas, Bitcoin puede ser una red descentralizada, sí. Pero el dinero que entra y sale muchas veces viene de fondos de inversión, bancos, mesas institucionales y operadores que también miran acciones, bonos, derivados y liquidez global. Por eso hoy no podemos mirar Bitcoin como una isla. Bitcoin está en medio de un tablero financiero donde la banca internacional, los mercados financieros y el dinero institucional están decidiendo cuánto riesgo quieren asumir. Y aquí aparece el apoyo del guión, la reconfiguración silenciosa. Porque mientras todos miran el precio, hay una transformación más profunda ocurriendo debajo. Según el análisis de K33 recogido por Cointelegraph, más de la mitad del suministro de Bitcoin estaría en pérdidas. Esto suena duro, y lo es. Cuando medio mercado está bajo el agua, ya no estamos en euforia. Estamos en una zona de cansancio, dudas y capitulación emocional. Es esa fase donde el pequeño inversor mira la pantalla y piensa, madre mía, igual hoy no era día de abrir la app. Pero ojo, históricamente, estas zonas de dolor también pueden aparecer cerca de suelos de ciclo. No significa que Bitcoin tenga que despegar mañana. No significa que el peligro haya terminado, pero sí significa que estamos en uno de esos puntos de decisión donde el miedo hace ruido y la acumulación se esconde en silencio.
Mientras unos venden por agotamiento, otros estudian la cadena de bloques. Mientras unos se asustan por la volatilidad, otros observan la red de Bitcoin, los saldos en exchanges, la seguridad cripto, la custodia regulada y el comportamiento de los holders fuertes. Y aquí se pone interesante, porque al mismo tiempo que Estados Unidos debate su reserva, Europa también mueve ficha. Tras MiCA, los legisladores europeos adoptan una postura más clara sobre activos digitales, DeFi, staking, préstamos cripto, NFTs y tokenización. Traducido al idioma satoshimaniaco, Europa no quiere quedarse mirando desde la grada. Quiere construir carriles regulados para que el universo blockchain circule dentro de una infraestructura de pagos controlada. Antes la pregunta era, ¿van a prohibir cripto? Ahora la pregunta es, ¿cómo van a integrarlo sin perder el control? Y esa pregunta, rompebloques, es mucho más potente. Porque cuando los reguladores financieros entran, no llegan solo con papeles. Llegan con licencias, requisitos, vigilancia, custodia regulada, frontera digitales y una visión muy clara. El capital puede entrar, sí, pero por los caminos que ellos diseñen. Y aquí llega el toque de la infiltración del sistema. Coinbase consigue licencia en Reino Unido para expandirse hacia derivados, acciones y servicios de inversión. Eso significa que un exchange cripto se acerca cada vez más al modelo de plataforma financiera completa. Coinbase ya no quiere ser solo un lugar donde compras Bitcoin o Ethereum. Quiere ser una autopista entre Wall Street, activos digitales, derivados, acciones, custodia regulada y dinero institucional. La frontera entre el distrito financiero y el entorno cripto se está borrando. Y no viene sola. EDX, un exchange institucional cripto, recibe financiación importante de SBI Holdings para expandir trading, clearing y settlement. Tether invierte en mercado Bitcoin para reforzar tokenización y finanzas digitales en Latinoamérica. ¿Veis el patrón? No son noticias sueltas, son piezas de una misma arquitectura del dinero. Por un lado, Estados Unidos pelea por su reserva de Bitcoin. Por otro, Europa regula el acceso. Coinbase se integra con mercados tradicionales. EDX refuerza infraestructura institucional, Tether empuja tokenización. Y Bitcoin sigue en el centro, resistiendo la volatilidad y obligando a todos a posicionarse. Pero falta una pieza final, y es de las más delicadas, las wallets dormidas. The Digital Chamber se mete en una batalla legal relacionada con miles de wallets de Bitcoin inactivas. Y aquí el debate toca algo sagrado para este ecosistema: propiedad digital, autocustodia y derechos sobre monedas que llevan años en silencio. Porque una cosa es que los estados quieran una reserva, otra cosa es que el sistema empiece a preguntarse qué pasa con Bitcoin que no se mueve. Y ahí, familia, la batalla por el control se vuelve total. Ya no hablamos solo de comprar o vender. Hablamos de quién decide qué es propiedad, qué es abandono, qué es custodia y qué pasa cuando una wallet fría permanece callada durante años. Esto conecta con el alma de Bitcoin, tus llaves, tus monedas. Sin llaves, no hay soberanía. Sin autocustodia, solo tienes una promesa dentro de la infraestructura de otro. Por eso el guión de hoy es tan fuerte: Bitcoin no está viviendo una simple jornada de mercado. Está atravesando una fase donde los centros de poder, los reguladores financieros, la banca internacional, los exchanges institucionales y los fondos de inversión empiezan a moverse alrededor de la misma pregunta: ¿quién controla la próxima arquitectura del dinero? Y mi lectura, guerreros, es clara: si todos quieren regular Bitcoin, custodiar Bitcoin, tokenizar alrededor de Bitcoin, financiar infraestructura cripto y discutir reservas nacionales de Bitcoin, entonces Bitcoin ya no es una promesa lejana. Bitcoin es territorio en disputa. Claro que hay riesgos. Si el precio pierde zonas clave, habrá más presión. Si Wall Street sigue nervioso, la volatilidad puede apretar. Si los reguladores financieros se pasan de rosca, el entorno cripto puede sentirse cada vez más estrecho.
Pero también hay una señal poderosa: la red de Bitcoin sigue funcionando. La cadena de bloques sigue produciendo bloques. La infraestructura de Bitcoin no se detiene porque un despacho discuta, un fondo DUD o una vela roja asuste a medio mercado. Así que calma, criptonautas, cabeza fría, wallet fría, seguridad cripto y ojos abiertos. No regaléis vuestras llaves. No dejéis que el ruido os robe la visión. Antes de meternos de lleno en esta batalla, guerreros, criptonautas y rompebloques de la blockchain, ya sabéis lo que toca. Si queréis seguir navegando este mercado conmigo, suscribíos al canal, dejad vuestro like, activad la campana para que no se os escape ningún movimiento importante, y recomendad este vídeo a ese amigo que todavía cree que Bitcoin ha muerto, por quinta vez esta semana. Nos vemos en el próximo episodio de Satoshi Manía Cripto. Cuidad vuestra energía, vuestra convicción y vuestras llaves. Esto no es consejo financiero, es supervivencia cripto con café, casco y corazón de blockchain.